Buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Vamos a empezar hoy con la tercera sesión. Vamos a hablar del México independiente. Vamos a hablar ya de algunos acontecimientos que son clave para ir marcando el por qué se detonaron posteriormente la cristiada y algunos acontecimientos que van a ir marcando las pautas de lo que vamos a comprender más adelante cuando analicemos los temas del conflicto armado, de la situación de las leyes, cómo se empieza a gestar a partir de esta fecha la situación de nuestro México en esa situación convulsiva, en esa situación donde había grupos antagónicos que se dividían el poder, que estaban a favor y en contra de la iglesia, todos estos acontecimientos. Entonces, si les parece, vamos a comenzar por como se debe, con la oración. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer la oración del cristero, si les parece bien. Quien se la sepa, la sigue hablándola, y quien no, en su memoria. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera que nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades, límpiame de mis pecados, por tu muerte, por tu cruz, por tu Madre Santísima, perdóname. No he sabido hacer penitencia por mis pecados, por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. Ya no quiero vivir, ni morir, ni luchar, sino solo por tu santa iglesia y por ti. Virgen Santísima de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador y haz que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a pedirle ahí a nuestro expositor del día que nos haga una breve reseña de su currículum, para que sepamos también las personas que nos vienen a compartir los temas, la expertise que tienen en los mismos y que nos van a ayudar. Antes, déjenme presentar algo de la bibliografía que se empleó para el día de hoy. Se utilizó el libro El liberalismo mexicano en la época de Mora, de 1821 al 53, de Charles A. Hale. Se utilizó México, tierra de volcanes. Este es un obligatorio que todo el mundo tenemos que leer y tener a la mano. Se utilizó también este libro de Nueva Historia General de México, del Colegio de México, para datos históricos. Creo que tienen un buen fundamento. De Obras Selectas de Don Trinidad Sánchez Santos, el tomo 2, artículos periodísticos. Ya nos dirá Pedro algunos detalles de estos libros. El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, de la UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también para que lo puedan ver. La cristiada de Jan Meyer, va a manejar algunos datos como el tema antecedente para que vayamos teniéndolos en cuenta. Y Nueva Historia de la Iglesia en México. Nada más es el primer tomo de la evangelización a la independencia. Hay más tomos de este pequeño librito. Y Historia de la Iglesia en México, de Manuel Olimón Nolasco. Bueno, ese es algo del material. Ya nos irá diciendo Pedro de todo lo que tuvo que echar mano para que tengamos algunos datos que generalmente no se cuentan o se cuentan de una manera distinta en el tema de nuestra historia. Pido un aplauso para nuestro expositor. Gracias, Pedro de Alba. Gracias. Buenas tardes. Todavía, me ha pedido Robert que comparta un poco sobre mi formación. Soy historiador por la Universidad de Guadalajara. Tomé un diplomado en Historia de la Vida Cotidiana en el Colegio de México de manera virtual. También en mi estudio universitario tuve afinidad o especialización por temas que tienen que ver con historia de la Iglesia en México y... Aquí avanza. Gracias.
No Y retrocede. mi tesis es sobre las reconcentraciones poblacionales en los Altos Sur durante la cristiada, un tema que, bueno, más adelante se tomará, ya cuando sea su tiempo. He participado en algunas presentaciones que ha hecho la Causa de los Santos con el padre Juan Carlos González Orozco, párroco allá en Santa María de Guadalupe, en Arandas, con algunos temas variados, algunos sobre las visitas pastorales de don Francisco Orozco y Jiménez, algunos otros temas, bueno, varios temas, varias presentaciones de diversos temas, y bueno, ya en otros ámbitos pues me dedico, trabajo como coordinador académico y me dedico a la docencia. Bueno, gracias por la invitación, gracias Robert Uriel por la invitación a compartir sobre este tema. También gracias aquí bueno, por ahorita no veo a Fer, hace rato lo saludé, Fernando Franco, por permitirnos desarrollar este curso y este buen espacio de aprendizaje aquí. Y bueno, vamos entrando en el tema. El tema que voy a compartir se llama, o podremos ponerle, México Independiente. El México Independiente, sabemos que este país, o más bien este territorio, no todo el tiempo se ha llamado México, tiene 200 años más o menos llamándose México y duró como 300 años llamándose la Nueva España. Entonces más tiempo ha sido la Nueva España, y aquellos desarrollos culturales, desarrollos científicos y en muchas áreas que se tuvieron en la Nueva España pues son valiosos, porque el tiempo que, como repito, se ha llamado este territorio Nueva España, pues son 300 años. Creo que la semana pasada Uriel compartió respecto a eso, bueno, la fundación de las universidades, la fundación de hospitales, escuelas, el desarrollo social, impresionante. Entonces, bueno, por eso se le llama época virreinal, por eso el concepto colonial, pues como que no va. Cuando hablamos de una colonia, pues es un lugar en el que las potencias europeas nada más extraen recursos y no promueven el desarrollo, como sucedió en la segunda etapa en lo que se llama el imperialismo en el siglo XIX y XX, con territorios en África y en Asia, en los cuales nada más se obtiene recursos y nada más. Entonces acá hay un proceso en el cual el virreinato, pues hay un desarrollo importante en una extensión más del Imperio Español, así como hubo otras partes. Pero bueno, vamos a ir ahorita retomando algunas partes de la época virreinal, aunque sé que ya lo tomaron la semana pasada, pues es importante para lo que presento hoy volver un poco a partes importantes de ese momento. Bueno, entonces vamos a iniciar con el objetivo: conocer la incursión de la masonería en nuestro país, los intereses de Estados Unidos, los gobiernos del periodo posindependencia y sus consecuencias en las leyes de reforma, el ataque a la iglesia, la división de nuestro país hasta la paz porfiriana. ¿Tiene también láser? Sí, arriba. Mero. Ok, gracias. Bueno, el verbo de nuestro objetivo es conocer. El nivel de aprendizaje es conocer. Vamos a tratar de identificar cuestiones, características específicas sobre estos tópicos o estos temas que estamos considerando en esta sesión. La costumbre. Ahí está. Contenido. Empezaremos con la independencia de México. Aquí es donde les digo que retomaré algunas partes de la época virreinal, injerencia de la masonería, las ideologías y su influencia en la conformación de México, específicamente la ideología liberal y conservadora, que se desarrollan en el siglo anterior, en el siglo XVIII, conflictos externos del país, los diferentes conflictos que durante el siglo XIX se desarrollaron y que fueron un problema que no permitió parte del desarrollo socioeconómico del país, guerra de reforma y segundo imperio, y por último llegada de Díaz al poder. Hasta ahí vamos a hacer el corte. Entonces estamos hablando totalmente del siglo XIX, entre 1800 y 1899, y vamos a hacer una ubicación temporal y espacial. Como ya les dije, abordamos el siglo XIX, específicamente estos años nos vamos a enfocar del 21, que se consuma la independencia,
al 76 que don Porfirio llega al poder. Y el espacio a estudiar es lo que era la República Mexicana. Este es un mapa de la década de los 20, 1820, con su extensión hasta California, Nuevo México, Arizona, Texas, bueno. Entonces, ese es el mapa del territorio que vamos a estudiar. Vamos a continuar. Empezamos con el primer tema, independencia. Aquí yo quisiera hacer una observación importante para entender la independencia. La época virreinal la podemos entender, la podemos dividir en dos momentos, ¿sí? El primer momento es el reinado de los Habsburgo. El reinado de los Habsburgo, que va desde el proceso de conquista, la llegada del virrey Antonio de Mendoza, la fundación de las universidades, la educación jesuita, y bueno, grandes avances. Y un segundo momento, que es la llegada de la Casa Borbón. La Casa Borbón empieza a gobernar España en 1700. Ese es un cambio importante. Vamos a ver un cambio importante a partir de la llegada de los Borbón al trono de España. Bueno, la familia Borbón sigue siendo la familia reinante hoy en día en España, ya tienen buen rato como familia reinante, y hay cambios importantes, y esos cambios importantes van a tener que ver de manera importante con el proceso de independencia. Hablemos de antecedentes externos. El pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado surge en Europa un siglo antes, el siglo XVIII, que se le llama el siglo de las luces precisamente por este tema, por la ilustración. Se supone que, bueno, para la gente del siglo XVIII se supone que en los siglos anteriores había oscuridad, se supone para ellos. Se supone que había oscuridad y que por lo tanto las ideas que ellos traían, las ideas del siglo de las luces, del siglo XVIII, pues traían luz y desarrollo a los pueblos de ese tiempo. Entonces, las ideas del pensamiento ilustrado empiezan a permear. ¿Qué tipo de ideas? En el plano político tienen que ver con cambios en los sistemas de gobierno, de gobiernos absolutistas, es decir, en los que el rey tiene todo el poder y toda la autoridad, a gobiernos en los cuales poco a poco se va desarrollando la división de poderes. Por ejemplo, monarquías constitucionales o repúblicas. Entonces, eso en el plano político, en el plano del desarrollo social y también en parte político, pues las garantías individuales y las libertades. Eso poco a poco va permeando en diferentes partes de Europa y va a ir llegando a América. El tema o el problema con la ilustración y el pensamiento ilustrado es que también trae una carga importante de anticlericalismo. Bueno, otro antecedente, la independencia de los Estados Unidos de América. En el caso de Estados Unidos de América, o las 13 colonias en ese momento, tal cual eran colonias. Ahí sí hay una diferencia. No eran virreinatos que tuvieran conexión con Inglaterra, eran colonias, en las cuales el trato que se otorgaba o el trato que se daba desde Inglaterra era disparejo. Y en ese trato disparejo, por ejemplo, se les cargaban los impuestos. Inglaterra tenía que sortear varias guerras y entonces cuando necesitaba pues cargaba los impuestos a las 13 colonias, se bloqueaba que pudieran comerciar con ciertos productos. Entonces una serie de cuestiones que hacía que las 13 colonias sí lo fueran colonias verdaderamente, y no permitía o estancaba su desarrollo. Esas 13 colonias se unen, se manifiestan, primero de algunas maneras pacíficas, y ya después pues empieza la guerra, el conflicto de independencia, y se separan de Inglaterra. Al no tener representación en la cámara en Inglaterra, se separan, y por lo tanto surge el país Estados Unidos. Bueno, ese es un antecedente externo. El otro, Revolución Francesa, 1789, estalla la Revolución Francesa. Bajo las ideas o postulados del pensamiento ilustrado se derroca al rey, le cortan la cabeza al rey Luis XVI en un intento de huida de Francia, e inicia un reinado en el cual quienes suplen al rey pues también se vuelven reyes absolutos con poder absoluto.
desde un sistema político llamado el Directorio, toman el poder, aquellos inspirados en las ideas de Juan Jacobo Rousseau y de la Ilustración, los jacobinos toman el poder y con base del terror empiezan a cambiar la vida en Francia. Y yo les decía que la Ilustración, así como tiene propuestas que tienen que ver con las libertades individuales y con un cambio en el sistema político, también tiene que ver con una carga muy fuerte de anticlericalismo. Y por ejemplo, en el caso francés, en la Revolución Francesa, se quita el día domingo de la semana para que no haya Día del Señor, se entroniza a la diosa Razón en la Catedral de Notre Dame, se disuelven las órdenes religiosas, se clausuran los seminarios. Por ejemplo, el santo cura de Ars tuvo que estudiar no en un seminario, sino escondiéndose y yendo a diferentes partes. Se obliga a los sacerdotes en Francia, para ser sacerdotes, a registrarse ante el gobierno y a jurar su constitución, la Constitución francesa, y poco a poco irse separando de Roma. Eso que se le llama el galicanismo, la separación de una iglesia, de una nación, separarse de Roma. Entonces, una tendencia anticlerical muy fuerte vamos a encontrar en la Revolución Francesa. Y bueno, ese movimiento intempestuoso allá en Francia provoca que después hay algunas reacciones en los dominios o colonias que tenía Francia en América. Y entonces surge, después de la independencia de Estados Unidos, la independencia posterior en América fue la de Haití, que se separa de Francia. Aprovechando el desajuste que hay en Francia, Haití se separa. Y el otro antecedente externo, ya más cercano a la independencia, es la invasión napoleónica. La invasión napoleónica, ¿cómo termina la Revolución Francesa? Pues con la toma de un poder autoritario. Cuando hay un desorden como el que había en Francia, pues llega alguien y pone el orden, que en este caso fue Napoleón Bonaparte. Con la influencia que tiene en el ejército, toma el poder para sí y se proclama emperador. Entonces, la Revolución Francesa, que quería acabar con los sistemas autoritarios absolutos, termina en Napoleón Bonaparte, que eso era. Entonces, Napoleón, en un pretexto de guerra contra Portugal, pide permiso para pasar por España y bueno, pues de una vez invade España, en una cosa, pues, no sé, sorprendente, ¿no?, para el gobierno español, cómo no pudieron identificar la situación. Y bueno, Napoleón invade España, expulsa de España a Carlos IV y a su hijo, Fernando VII, que era el próximo heredero al trono, el deseado. Fernando VII, el deseado, son expulsados y por lo tanto hay un vacío de poder en España. Ese vacío de poder se identifica en América. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte designa como emperador a su hermano José Bonaparte, pero nadie quería hacerle caso a José Bonaparte. Entonces hay un vacío de poder que en los territorios en América se empieza a identificar y pues alguien tiene que ocupar ese espacio o ese vacío de poder. Y las juntas y los ayuntamientos en los diferentes territorios en América pues empiezan a organizarse a ver quién se va a quedar con ese poder. Y bueno, va desencadenando diferentes movimientos, no solo en el caso de Nueva España, sino en el Virreinato del Perú, en el Virreinato de La Plata, en el Virreinato de la Nueva Granada, va generando movimientos. Y antecedentes internos, yo había comentado ya estas figuras, la llegada de la Casa Borbón al poder en España y sus reformas. Hay un cambio muy importante con la llegada de los Borbón. Es a partir de ahí que inicia la decadencia del territorio y de la época virreinal, a partir de la llegada de los Borbón. Lo que los Habsburgo habían hecho bien, los Borbón empiezan a hacerlo mal y empiezan a centralizar el poder. Después de ya 200 años de dominio en este territorio, pues ya la mayoría o muchos de los puestos que comúnmente ocupaban españoles, ya los estaban ocupando criollos, ya el comercio se había liberado. Entonces Nueva España estaba teniendo un desarrollo muy importante, así como el Virreinato del Perú. Y bueno, pues para los Borbón era importante que parte de ese poder y ese desarrollo que estaba teniendo volviera a ellos, volvieran a ser los protagonistas ellos
y ellos volvieran a tener pues ese poder. A estos Borbón se les llama los déspotas ilustrados porque como que hacen que van a tomar las ideas de la Ilustración, las cuales permitían o ofrecían garantías individuales y libertades individuales, pero a la vez lo que hacen es tomar el poder para sí, los ilustrados, el despotismo ilustrado de los Borbón. Bueno, estos Borbón centralizan el poder, cargan los impuestos hacia sus virreinatos, hacia sus dominios en América, y empieza el descontento. Empieza el descontento generalizado en América, de todos los grupos sociales, los españoles, que tenían comercios importantes acá, los criollos, que eran tal cual también españoles nacidos en Nueva España, y en general de todos los grupos sociales. Hay una, aparte de la centralización, que hace que muchos criollos se queden sin oportunidades en espacios públicos importantes, otra situación importante es esta que tengo aquí, la expulsión de los jesuitas. Esto genera un descontento generalizado en toda la Nueva España y en todos los virreinatos. ¿Por qué? Los jesuitas habían llegado en 1572 a los territorios, y aunque en un principio no se hubiera formado la orden como para dedicarse a la educación, pues poco a poco lo fue haciendo, y eran buenos educadores. No sé si todavía, pero en ese tiempo eran buenos educadores, y esos educadores de ese tiempo pues eran muy queridos. ¿Por qué? Porque significaba mucho prestigio la educación jesuita, innovaciones pedagógicas, propuestas e ideas diferentes a lo que se estaba teniendo en ese momento para enseñar. Entonces, la gente incluso en los diferentes poblados, por ejemplo en el caso de Nueva España, pedían que hubiera colegios jesuitas en sus pueblos, significaba mucho. Y los jesuitas se dejaban querer porque no solo educaban a los grupos españoles, no solo educaban a los grupos criollos, sino que educaban a todos los grupos sociales. Entonces, cuando los jesuitas son expulsados por los Borbón de todos los territorios españoles, de todo el imperio español, por supuestas sediciones o conspiraciones en contra de ellos, pues la gente se arma un alboroto. Hay rebeliones por todos lados, levantamientos de todos los grupos sociales, porque los jesuitas fueron expulsados del territorio. Entonces, poco a poco ese descontento social en varios aspectos, cultural, político, económico, va provocando molestia social, un hartazgo social por el sistema de gobierno y la propuesta que traen los Borbón. Entonces, las reformas borbónicas pues fueron reformas fallidas, reformas que ellos intentaron hacer para centralizar y recuperar el poder, pero que al final de cuentas hicieron que perdiera todo, ¿sí? Entonces, la familia Borbón poco a poco se va acabando con aquel apogeo y aquel desarrollo impresionante que llevaba la Nueva España. Además de que no supieron defender su territorio, pues, contra Francia, entonces contra Napoleón, que ese es otro tema. Bueno, vamos a dividir la independencia en 4 etapas. La primera etapa, o etapa de inicio, es a partir de 1808, la marqué a partir de 1808 porque, aunque el levantamiento formal de Hidalgo es en 1810, con el vacío de poder que provoca la invasión napoleónica a España, y la expulsión del deseado, o sea, de Fernando VII, el Ayuntamiento de la Ciudad de México propone un gobierno autónomo. La mayoría de los funcionarios del ayuntamiento, que por cierto, el ayuntamiento como institución política es herencia de la época virreinal, es una institución que hoy en día funciona muy similar a como funcionaba en ese tiempo, ¿sí? El ayuntamiento como sistema político. Bueno, el ayuntamiento, en su mayoría de criollos, pues hace una propuesta un poco atrevida, un gobierno autónomo. Un día se paran en la sesión, al frente el excelentísimo virrey Iturrigaray, el arzobispo de la Ciudad de México, y al frente llegan Fray Melchor Talamantes, Francisco Azcárate y Francisco Primo de Verdad y Ramos, criollos, y proponen que mientras la situación en España pues hay un vacío de poder y no se sabe ni qué, algunos españoles ya empezaban a levantarse, la Junta Suprema de Sevilla ya empezaba a organizarse para recuperar el territorio español, pero todavía hay un vacío de poder y nadie quiere obedecer a José Bonaparte, nadie quiere obedecerlo, entonces proponen un gobierno autónomo.
Y el de la fotografía, el virrey Iturrigaray, que era un virrey de muy mala fama, por corrupción y por muchos desvíos y de que muchas veces el dinero no llegaba hasta España, sino que se quedaba con él, le parece una buena idea esa propuesta de los criollos, porque entonces él piensa que es su oportunidad para él convertirse en el gobernante de la Nueva España. O sea, ya lo era como virrey, como figura del virrey en las instituciones del Imperio Español. En la cima estaba el rey, en Europa el Consejo de Indias, que aconsejaba al rey sobre las decisiones que tenía que tomar en América, y la Casa de Contratación de Sevilla. Eran las tres instituciones políticas en España. Y luego acá en América, el primer lugar era el virrey, era el representante del rey. Pero bueno, era su oportunidad para convertirse en el rey de la Nueva España. No le parece una mala idea, pero el problema es que a muchos sí les van a parecer una mala idea esta propuesta. Y muchos me refiero a los grupos de españoles. Volviendo a hablar de instituciones del Imperio Español, después del virrey, en el orden jerárquico, estaba la Real Audiencia. La Real Audiencia se componía por oidores. Los oidores eran todos españoles, o tenían que ser todos españoles, y se dedicaban, como dice el nombre, a oír para poder impartir justicia. Entonces, pues eran, digamos, el brazo fuerte del virrey. Incluso la influencia de ellos muchas veces sometía a los virreyes. En este caso, pues, los españoles, oidores de la Real Audiencia, pues les preocupa que Iturrigaray y los criollos formen un gobierno autónomo. Por lo tanto, los españoles del Yermo, que era un hacendado importante, y el oidor, Bataller, en una muestra de poderío español, capturaron al virrey en su residencia y le expulsaron a España, donde tuvo un juicio de residencia. A los políticos en la Nueva España se les hacía el juicio de residencia. Cada cierto tiempo había un visitador, el visitador pasaba a hacer un juicio y revisar cómo había sido su comportamiento, si había tenido malos manejos, etcétera, etcétera. Y entonces lo mandan de regreso a España, lo encierran, y en ese juicio pues se dan cuenta de que efectivamente Iturrigaray pues había hecho varios desvíos importantes. Bueno, y por lo tanto se frustra ese intento en el cual pues Iturrigaray y los criollos buscaron tomar para sí el poder de la Nueva España. Y por lo tanto hay un virrey en un momento interino, por así decirlo, un virrey interino que va a ser el arzobispo, en lo que se designa el próximo virrey, que va a llegar hasta 1800, justamente el día del levantamiento de Hidalgo. Bueno, Pedro Garibay y el arzobispo de México, Lizana y Beaumont, serán de manera provisional virreyes hasta la llegada de Francisco Javier Venegas. Justamente llega cuando va iniciando el levantamiento de Hidalgo. 15 de septiembre de 1810. Va llegando y puras broncas. Bueno. Hidalgo, la conspiración del movimiento Hidalgo. Ni Hidalgo ni Allende tenían un plan definido de acción. Habían dicho a los mestizos e indios que Nueva España estaba en peligro de caer en manos de los franceses y que promovían ese levantamiento para mantenerlo intacto para Fernando VII. Justamente en el grito de independencia es lo que hace Hidalgo: viva el rey Fernando VII. Entonces, no había claridad, ¿sí? No había claridad en el movimiento de Hidalgo. La conspiración se adelanta. Se habían reunido en la casa de José Ortiz de Domínguez durante mucho tiempo, descubren las armas en la casa de Epigmenio González, se adelanta el movimiento e Hidalgo invita a todos los que van pasando por ahí a que se unan al movimiento de independencia. Abre las cárceles en Dolores, Guanajuato, y en los lugares cercanos, y suma a toda la gente a su movimiento. Es un movimiento de muchísima gente. El problema es que no es un movimiento organizado. Y el movimiento de Hidalgo se quema. Es un movimiento que pasa a Celaya, pasa a Guanajuato, y lo que hace es robar, saquear, matar por igual a todos. Y entonces el movimiento de Hidalgo es una escaramuza de gente sin control. Y entonces, en ese momento el movimiento se quema. O sea, había gente que quería independencia, había gente que quería no seguir gobernada por los franceses, y muchas cosas similares, a lo mejor las que algunos ya empezaban a pensar.
pero viendo ese movimiento no querían formar parte, preferían otras formas. Entonces es un movimiento en el cual hay conflicto entre Hidalgo y entre Allende por el mando. Allende sí de formación militar, que buscaba un movimiento de más orden, un movimiento más estructurado, pero es un movimiento que no tiene todavía ideal político configurado y no tiene orden. Esa es la característica del movimiento de Hidalgo. Sí, Robert. El dato yo creo que es importante, que el grito de independencia se iba a dar en San Juan de los Lagos, el día de febrero. ¿Por qué se adelantó? Porque los descubrieron y se da en septiembre, o sea, previo a que fuera la Candelaria acá en San Juan de los Lagos. Claro, porque la Feria de San Juan de los Lagos es de las más importantes desde ese tiempo. Sí, entonces, bueno, el movimiento Hidalgo de 1810, del 15 de septiembre de 1810 a 1811, finales de 1811, cuando son capturados y fusilados, capturados en huida después de perder en Puente de Calderón, son capturados y fusilados en Orias de Baján, allá en el norte del país. Bueno, esta etapa, este segundo momento, la etapa de organización, como su nombre lo dice, pues tiene eso, tiene como característica, a diferencia del primer momento con Hidalgo, que hay un movimiento organizado. Es entonces la etapa de organización porque Morelos era un estratega militar que promovía el orden para tener un verdadero ejército. A Morelos no le preocupaba tanto tener un ejército lleno de gente, le preocupaba a lo mejor tener menos, pero tener gente que tuviera una formación militar, un adiestramiento y más preparación. Bueno, la Junta Suprema de Zitácuaro y después en el Congreso de Chilpancingo se plasmaron las ideas políticas y se propuso un orden jurídico a una nueva nación. Se reúnen en Zitácuaro, López Rayón como jefe supremo y después en Chilpancingo y se va moviendo el Congreso hasta que redactan una constitución, la Constitución de Apatzingán. Entonces ya hablamos de orden político y ya hablamos de orden militar. Y en ese orden político, en la Constitución de Apatzingán, ya se habla ahora sí de independencia, no como un país como tal como México, no se habla de la República Mexicana, se habla de la independencia de los americanos, la independencia de los americanos. En 1814, Fernando VII retomó el poder después de la derrota de Napoleón. Morelos pensaba ya en ese momento, cuando empezamos la insurrección no había rey, y ahora ya estamos demasiado adelantados para retroceder, o sea, ya era continuar con el movimiento. Y el problema para Morelos es que, como se recupera en España el trono, Fernando VII lo recupera, las tropas que estaban ocupadas en España ya no lo están, y todas esas tropas se van a los territorios de América a defenderlos, y entonces a Morelos se le complican las batallas, y empieza poco a poco a sufrir derrotas considerables, a perder a sus hombres, a sus mejores hombres, a disgregarse su movimiento, hasta que es fusilado, es capturado, le hacen una degradación sacerdotal y fusilado. Bueno, aquí en esta etapa o en este momento hablamos de un grupo, el grupo de los Guadalupes. Por ejemplo, acá tenemos a Leona Vicario. Los Guadalupes se encargaban de recaudar donaciones para la compra de medicinas, armas y alimento. Escribían diversas publicaciones propagandísticas para atraer a más ciudadanos a la causa y establecieron redes de información que les permitían la comunicación entre los líderes. Asimismo, participaron en la redacción de documentos y decretos, entre ellos la Constitución de Apatzingán. Los Guadalupes eran una sociedad secreta en la independencia. Los miembros de esta sociedad secreta, que pertenecían a diferentes clases sociales y profesiones, como el doctor José María Luis Mora, yo creo que José María Luis Mora es el liberal más importante del siglo XIX, para la causa liberal, el doctor Mora, Carlos María Bustamante, Ignacio López Rayón, que ya hablamos de él en la conformación de la Junta de Zitácuaro y como jefe supremo de la independencia, tuvo algunos conflictos con Morelos, Andrés Quintana Roo, esposo de Leona Vicario, y Leona Vicario aquí está, entre otros. Entonces, una función importante de comunicación entre los insurrectos, y no solo de comunicación, de conseguir armas que son importantes, que eran importantes para el movimiento, y dinero. Bueno,
Después de la muerte de Morelos, inicia la etapa de resistencia, es decir, el movimiento de independencia casi queda perdido. Esa etapa de resistencia la encabeza Guerrero. El Congreso se disolvió y a partir de 1816 el movimiento se estancó. El país estaba en ruinas. En 1810, por ejemplo, había 348 telares manejados por indígenas y 18 por españoles en San Miguel de Allende. Todavía no se llamaba de Allende. Para este tiempo ya no quedaba ninguno. Los caminos estaban destruidos y eran inseguros. También la minería y las haciendas estaban en ruinas. O sea, el país en 6 años ya se había acabado. Toda la riqueza que se había generado en la época virreinal ya se la habían acabado en este conflicto. La guerra de guerrillas la resistió Guerrero y Victoria. Uno en lo que hoy es el actual estado de Guerrero, donde se ocultó Vicente Guerrero, y Guadalupe Victoria en la selva, en la zona de Veracruz, donde se ocultan. Y la estrategia militar es guerra de guerrillas, nunca un enfrentamiento directo con un ejército que ya lo supera por mucho. Es una estrategia de atacar y huir, la guerra de guerrillas. Bueno, esa guerra de guerrillas estancó el movimiento y no llevó a nada. Para ese momento, la independencia estaba muy lejos de ser. Hasta que hay la cuarta etapa de consumación. En la etapa de consumación entra en escena Iturbide, que bueno, ya había participado en la independencia, había derrotado a Morelos en una ocasión, en Valladolid, Morelia. Iniciado en 1820 en España, el año de 1820, el 1 de enero en España, hay un golpe de Estado y vuelve a haber un vacío de poder. Rafael de Riego se levantó en armas y los grupos liberales y masónicos se le sumaron para hacer jurar a Fernando VII la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz tenía inspiración liberal. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle sobre el pensamiento liberal. Ante el vacío de poder empezaron nuevas conspiraciones como la de la Profesa. La conspiración de la Profesa es una reunión de varios españoles y de varios criollos que empiezan a ver de qué manera va a solventar este vacío de poder Nueva España en esta ocasión. Y bueno, la conclusión es que, o una de las conclusiones es que se necesitaba un líder, un personaje importante que pudiera encabezar la unión de todos en Nueva España para poder lograr la independencia. Volver a España ya era muy tarde para eso, por lo tanto era necesario dar el paso adelante. Iturbide se posicionó como ese jefe que necesitaban y cuando es nombrado jefe de los ejércitos del sur para perseguir a Guerrero, él más bien traza un plan para contactarlo y empezar a construir una alianza con él. Después de esa alianza aceptada por Guerrero, se firma entre ellos dos el plan de Iguala, unen sus ejércitos, entran triunfantes a la Ciudad de México y obligan al virrey O'Donoghue a firmar los tratados de Córdoba que declaran la independencia. La independencia de México se logra el 27 de septiembre de 1821. Esa es la fecha de la independencia, nunca nos acordamos de esa, nos acordamos del inicio. Pero como no les gusta acordarse de quien culminó la independencia, de quien la logró, pues no nos acordamos de la fecha final, no nos acordamos de Iturbide ni del fin de la independencia. ¿Sí? Bueno, por voluntad general del pueblo y de los militares y de la sociedad en general, Iturbide fue coronado emperador el 21 de julio de 1822, por voluntad general del pueblo, incluso de los propios insurgentes. Aunque después cambiaron de parecer, en ese momento reconocen la figura de Iturbide y por lo tanto, tanto Guadalupe Victoria como Guerrero, como Nicolás Bravo, que eran los héroes de la independencia, reconocen a Iturbide emperador. Pero, bueno, vamos a empezar a ver la injerencia política de la masonería y de varios grupos en los cuales pues no querían o no les interesaba que hubiera un gobierno monárquico, sino un país debilitado, un país con divisiones, para que fuera de una manera más fácil, pues cercano, por así decirlo, a Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos tenía como propósito ampliar su territorio. A Morelos ya le habían ofrecido, a cambio de armas y municiones, Texas, a Morelos, un comerciante estadounidense. Entonces,
Ya había varios intentos desde ese tiempo de quedarse con Texas, era importante para la economía estadounidense y bueno, parte de esa influencia o de ese encargo se lo van a dejar al primer ministro estadounidense, Poinsett, ahorita lo veremos. Santa Anna proclamó en 1823 el plan de Casa Mata, que desconocía el gobierno de Iturbide por haber disuelto el Congreso Supremo Constituyente. ¿Por qué Iturbide disolvió el Congreso? Porque ya iban 2 años y restos de la independencia y no habían hecho ni una constitución. Y Iturbide los disolvió porque pues nomás iban y no trabajaban pues. Al plan de Santa Anna se sumaron los héroes insurgentes. Poco a poco oficiales en las ciudades también se adhirieron. Para no provocar más derramamientos de sangre, Iturbide abdicó en 1823, pasa un tiempo en Roma, pasa un tiempo en Inglaterra y luego intenta volver y es fusilado. El Congreso elegiría a Guadalupe Victoria como primer presidente de México en 1824. Y entonces, ya con esa división, empieza a ver poco a poco más, se empiezan a notar los intereses de Estados Unidos. Desde la lucha de independencia ya habían existido algunos intentos de negociación por parte de estadounidenses para adquirir Texas. Ya les había comentado con Morelos, ya había habido una propuesta. El primer ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México, Joel Poinsett, tenía instrucciones de negociar la compra de Texas. Poinsett, como ministro de Estados Unidos, ejerció un pernicioso, es decir, un perjudicial influjo en la política mexicana fomentando la masonería yorquina. ¿Qué es la masonería? Dice, los francmasones como sociedad secreta ya habían sido condenados por la Iglesia en el siglo XVIII por sectarios y formular sus propias fórmulas de creencias. Aquí hay un error de sintaxis, aquí de repetición de palabras. Influenciados por el pensamiento ilustrado, las logias fueron de tendencia liberal y anticlerical, notándose en su lucha contra la educación católica y las órdenes religiosas. No solo en el caso mexicano influyeron, en las independencias en Sudamérica, Francisco de Miranda, masón, también empieza poco a poco a trabajar en el proceso de independencia y separación de España. Lo primero que querían era que se acabara la influencia de España en este territorio y poco a poco ir ejerciendo desde Estados Unidos la doctrina Monroe, América para los americanos, y expandir entonces el dominio estadounidense lo más que se pudiera en el continente. Bueno, desde Estados Unidos llega la masonería yorquina, las logias yorquinas empiezan a infiltrarse y empiezan a afiliar a los insurgentes, a los seres insurgentes que tenían mucha influencia sobre la sociedad. Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Lorenzo de Zavala, entre otros, empiezan a ser afiliados y empiezan a trabajar para Poinsett, para Joel Poinsett y sus intenciones. Las logias influyeron en la mayoría de los insurgentes en los procesos emancipadores de América. En el caso mexicano, desde la redacción de la primera Constitución, la de 1824, los constituyentes se dividieron en rito yorquino, con el Partido Liberal, y conservadores en el rito escocés encabezado por Nicolás Bravo. La primera Constitución es una combinación de ambas propuestas. Por un lado, la propuesta liberal y la influencia de Poinsett a través de Guerrero, Lorenzo de Zavala y Guadalupe Victoria, y por otro lado, parte del Partido Conservador. El Partido Conservador no solo era el rito escocés, también tenía otros personajes, pero empieza a haber una influencia importante de este rito. La masonería empezaba a ser perjudicial para el desarrollo del país, que apenas tenía unos años, estaba en una crisis política y económica importante, y entonces Nicolás Bravo, perteneciente al rito escocés, proclama un plan, el Plan de Montaña, en el cual tenía como objetivo disolver las logias masónicas y esposar a Joel Poinsett. Como miembro del rito escocés, pues buscó especialmente acabar con el rito yorquino. Y empieza un conflicto que parecía interminable entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, desde ese momento. Cuando hablamos de pensamiento liberal y pensamiento conservador, hice esta tabla para poder entender un poquito más.
¿Cómo surge el pensamiento liberal? El liberalismo surge en Inglaterra, siglo XVII. El padre del liberalismo es John Locke. Bueno, el ideólogo del liberalismo principal es John Locke. ¿Qué dice el liberalismo? Desarrolla las libertades individuales, libertad de prensa, por ejemplo. La secularización de la sociedad. La secularización significa la separación de la fe y de las creencias del espacio social, es decir, relegar las creencias al espacio privado. Está muy bien que seas creyente, pero nada más allá encerrado en tu cuarto. Ese es el proceso de secularización. Cosa que era muy contraria a la vida común en la Nueva España, en la cual la Iglesia participaba en el desarrollo de las escuelas y los hospitales y muchas obras de beneficencia. Bueno, secularización de la sociedad, defiende la propiedad privada, cosa que coinciden en ambas propuestas. Dejar hacer, bueno, el concepto en francés que viene de Adam Smith, del capitalismo, que es el liberalismo económico. Dejar hacer o dejar pasar, o sea, libre comercio, en el cual entre menos intervenga el Estado, en el comercio es mejor. Es uno de los postulados del capitalismo o del liberalismo económico. Y el equilibrio de poderes políticos, que ya hablamos de esto. Bueno, el liberalismo tendía al racionalismo, al modernismo y al desarrollo abrupto, es decir, a los cambios bruscos. Por eso tiene sustento en las revoluciones. Las revoluciones provocaban esos cambios bruscos que buscaban cambios para los cuales muchas veces la sociedad no estaba lista o no era una sociedad para esos cambios, como el ejemplo que les decía hace rato de la Revolución Francesa. Como a la gente en Francia, en su mayoría católica, que estaba acostumbrada a una forma de vida, pues se le obliga, por ejemplo, a que ya no exista el día domingo, a que en la Catedral de Notre Dame esté la diosa Razón, a que no existan los conventos, o sea, quitar todo lo que estaba en sus costumbres y borrarlo del mapa de la nada. Entonces, bueno, las revoluciones para el cambio y leyes que cambian a la sociedad, no sociedades que cambian a las leyes. Es decir, los cambios, según el liberalismo, vienen desde arriba. La ley dice, la sociedad cumple. Cuando parece que debería ser más sensato al revés, ¿no? Que de los propios cambios sociales, desde los cuerpos intermedios, se vayan cambiando las leyes. Bueno, ¿qué dice el pensamiento conservador? El pensamiento conservador surge también en la Revolución Francesa, pero surge criticándola. El pensamiento conservador surge del inglés Edmund Burke, en un libro, Reflexiones de la Revolución Francesa, y propone un Estado mínimo también, pero fuerte, un Estado central. Bueno, en esto coinciden, libertad económica en casi todos los asuntos, reconoce a la Iglesia y la familia al mismo nivel que el Estado y reconocimiento de los cuerpos intermedios de la sociedad. No deja de reconocer como factores importantes de cambio a los diferentes grupos sociales, ¿sí? Como la familia y la Iglesia. Por eso es que muchas veces se asocia o se ha asociado al pensamiento conservador, en el caso mexicano, por ejemplo, como cercano a la Iglesia. No necesariamente, pero en el caso mexicano así pasó. Tradición y experiencia por encima de racionalismo, ¿sí? El fundamento de los cambios tiene que partir de lo que ya se sabe, de la experiencia misma de la vida. Evolución natural de las cosas, no revolución. Y una sociedad que cambia las leyes, no leyes que cambian a las sociedades. Esos son el pensamiento liberal y conservador del siglo XIX. Traducido a los partidos en México, el Partido Liberal. ¿Quién era el Partido Liberal en México? Esta tabla también la hice a base de la otra. El Partido Liberal tiene influencia del rito yorquino de Estados Unidos y de Joel Poinsett, ministro estadounidense con intereses propios de su país. Buscaban una república federal en la cual la autonomía de los estados permitía que tuvieran su propia constitución, que tuvieran un ejercicio fuerte del poder. Hoy en día México es una república federal. Secularización, ya hablamos de este concepto. Educación sin raíz cristiana e individualización social para restringir corporaciones. Dichas corporaciones, dígase, órdenes religiosas, que después son suprimidas por José María Luis Mora,
y por Valentín Gómez Farías. Propiedad privada e industria, especialmente invitando a los protestantes al país, a que lleguen al país y establezcan su industria. Liberales famosos, Lorenzo de Zavala, desde la independencia. Yo creo, puse negritas porque creo que es el ideólogo más importante, aunque no es el más famoso, creo que es el más importante. José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías, que mucho de lo que hizo Valentín Gómez Farías, como clausurar seminarios y disolver las órdenes religiosas como corporaciones, es por el consejo de José María Luis Mora. Ignacio Ramírez, probablemente el único oficial y públicamente declarado ateo en el siglo XIX en México, Ignacio Ramírez el Nigromante, Benito Juárez y, los hermanos Lerdo de Tejada, Sebastián y Miguel. El Partido Conservador, una parte de él con influencia del rito escocés, cuando se incorpora Nicolás Bravo, el clero, también algunos participantes, y un grupo de monarquistas, es decir, gente que prefería que el sistema para el país fuera una monarquía. Algunos, un sector, prefería la República Central. ¿Por qué la República Central? Preocupaba mucho al Partido Conservador. El país se acaba de independizar, era un territorio muy amplio, y entonces un poder central, un poder fuerte al centro, podía mantener la unidad. Ese es el sentido del Partido Conservador de una república central, porque una república federal, al dar autonomía a los estados, podía provocar que ellos tomaran más fuerza y se intentaran separar, cosa que sí pasó, no solo con Texas, Yucatán un tiempo se separó del país también. Religión católica como signo de unidad nacional, en un país en el que el 99% de la gente era católicos. Mantener el sistema virreinal en el cual la educación y la salud estaba a cargo de la iglesia. Esto también se hacía no solo por la transmisión de la tradición y la experiencia virreinal, de todas las cosas buenas de la época virreinal, sino también por el peso que significaba para el Estado la educación y la salud, y que la iglesia lo estaba sacando adelante. Un país en quiebra, que tenía que pedir préstamos a diferentes países de Europa o diferentes reinos de Europa, no podía mantener o no podía encargarse de la educación y la salud. Por lo tanto, la iglesia tiene una participación importante en ese sentido. Propiedad privada e industria, coinciden. Conservadores famosos, no tan famosos, porque esos casi nunca vienen en los libros, no tan famosos. Sí, porque, en general no se habla mucho de ellos, y luego, en la mañana luego hacen conferencias y dicen que los conservadores son puras cosas malas, y que en la mañanera, entonces, no se habla cosas buenas. Conservadurismo se asocia a malos, a gente mala. Entonces, el conservadurismo es toda una propuesta política, no nomás es gente mala o gente que le gusta el retraso o vivir atrasados. ¿A quién le gusta eso? Pues a nadie. A ellos tampoco les gustaba, nada más que esa es la visión que se ha dicho del conservadurismo durante mucho tiempo. Sánchez de Tagle, que es uno de los firmantes del Acta de la Independencia. El más importante, que aquí lo pongo en negritas, es Lucas Alamán. Don Lucas Alamán, ideólogo conservador, muy importante durante el México independiente. Ignacio Aguilar y Marocho, monarquista, es de los que va por Maximiliano de Habsburgo, y luego se arrepiente de habérselo traído. Y don Trinidad Sánchez Santos, que traje un libro de él, Discursos. Don Trinidad Sánchez Santos era un periodista que criticó al gobierno de Juárez. De hecho, Anacleto González Flores lo cita en algunos escritos. Criticó al gobierno de Juárez, y luego llega Porfirio Díaz y también. Y cosa importante, criticar al gobierno de Porfirio Díaz no era cosa que cualquiera hiciera. Al siguiente día te desaparecía en tu periódico. Trinidad Sánchez Santos tenía muchos buenos deseos. Un pensador católico muy importante que no se ha estudiado mucho, don Trinidad Sánchez Santos, sería importante que poco a poco se vaya conociendo. Esos son el Partido Liberal y Conservador, los cuales van a entrar en conflicto después del Imperio de Iturbide, desde 1823 y hasta el Porfiriato. La historia de México es aproximadamente 50 años, es conflicto entre estos dos, y que yo tengo el poder y yo te lo quito, o viceversa,
y por lo tanto no se permitía el desarrollo del país. En 48 años se cambió 27 veces. Cosa, pues fuera de lo común. Si comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos y los pocos presidentes que ha tenido. Bueno, conflictos externos. ¿Qué hora tengo aquí? A las 8. Intento de reconquista de España. Hubo un intento que no fue bien logrado. Fueron detenidos en Veracruz. Y en 1836 se firman los tratados de Santa María Calatrava, con los cuales se pone fin a los intentos de reconquista de España. Otro conflicto externo, la separación de Texas. Texas, así como los otros territorios que después se pierden en la guerra contra Estados Unidos, eran territorios en el olvido. Es decir, la vida económica y social de México estaba en esta parte, en el centro occidente. Guadalajara, Ciudad de México, las zonas mineras de Zacatecas, Guanajuato y hasta ahí, los puertos, Veracruz y Acapulco, allí esto estaba en el olvido y entonces la gente de esta zona prefería comerciar y tener contacto con Estados Unidos. Y entonces esos territorios se empiezan a perder social y culturalmente hablando cuando no se les pela o no se les atiende. Y este mapa, pues en el que ya no está o ya está separado Texas, tampoco tiene Yucatán, México. Durante un lapso en 1840, Yucatán no perteneció a México, la República de Yucatán. Bueno, se separa Texas, después se va a adherir a Estados Unidos. Bloqueo francés, la famosa que le llaman la Guerra de los Pasteles. Se inició un bloqueo naval de las costas mexicanas por fuerzas francesas que reclamaban indemnizaciones, el pago de la deuda externa y la remuneración económica a un pastelero francés. ¿Cómo que en la guerra de los pasteles no se agarraron a pastelazos? Guerra contra Estados Unidos. Las provincias de Texas, Nuevo México, Arizona y California no eran parte medular de la República Mexicana y la inmigración al salvaje oeste por parte de los estadounidenses avanzaba rápido. Lo que ya comenté, esos territorios se empiezan a perder cuando no se les atiende. Son territorios que poco a poco culturalmente eran más cercanos a Estados Unidos, que poco a poco iba avanzando hacia el oeste. El conflicto terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo y por lo tanto México cede la mitad de su territorio a Estados Unidos. Parte también del debilitamiento que poco a poco fueron haciendo ministros como Poinsett provocó esto, la desintegración del territorio nacional. Bueno, avancé un poquito rápido en los conflictos externos porque me quiero detener más en la reforma liberal. En la década de 1850 hay una propuesta de cambio de constitución influenciada de una manera importante por el liberalismo. Y esa surge a partir de una revolución, la revolución de Ayutla, que termina con el nombramiento de Comonfort presidente, Comonfort miembro del Partido Liberal, y surgen algunas leyes, una serie de leyes que después se van a incorporar a la Constitución de 1857. Por ejemplo, Ley de Administración de Justicia o Ley Juárez, sobre los fueros de la Iglesia y el Ejército. Los obispos protestaron, pues dicha ley llegaba justo cuando se iba a cerrar un concordato con la Santa Sede. No se había podido hacer un concordato con la Santa Sede desde la independencia, y bueno, esta situación complicó el concordato, el acuerdo entre México y la Santa Sede. Don Clemente de Jesús Munguía, obispo de Michoacán, dice ante esta ley: tales disposiciones son contrarias a las leyes de la Iglesia. No puede concebirse a la Iglesia sin un poder de dar, ejecutar y aplicar las leyes dentro de los límites de su propio objeto y según el fin de la institución. Es decir, querían sus propias leyes pues para seguir impartiéndolas dentro de sí mismo. Y el liberalismo, pues lo que quería era lo contrario, poco a poco ir relegando a instituciones como la Iglesia e irla sacando de la sociedad. Entonces, ese es uno de los primeros movimientos. Después, una que afecta todavía más, la ley de desamortización de los bienes, o ley Lerdo, bajo el argumento de evitar la propiedad estacionaria, es decir, que no tenía rendimiento económico,
y fomentar las industrias y oficios, se atacó a la propiedad comunitaria de la iglesia y de las comunidades indígenas. También a las comunidades indígenas se les despojó de sus tierras, pasando todas ellas a ser propiedad de la nación para circulación de dichos bienes. La intención, al ser propiedad de la nación, era subastarlos. En esas subastas o en esas ventas baratas de esos territorios y edificios y fincas que se le quitaron a las comunidades indígenas y a la iglesia, pues quien compró esas fincas, pues no era la gente que no tenía. Quien compró esas fincas, pues era quien podía comprarlas. En ese momento es cuando surgen los grandes latifundios del porfiriato. Los hacendados que tenían hectáreas impresionantes de tierra que no sabían ni cuántos tenían, es porque aquí las adquirieron. Muy baratas, muy malbaratadas por parte del Estado. Entonces, para eso sirvió, para generar una brecha social más importante o más notoria. Otra vez vamos a citar a don Clemente de Jesús Munguía, que por cierto fue exiliado por Juárez. Los bienes de la iglesia son una propiedad suya, independientemente de la voluntad de los gobiernos y el derecho a adquirirlos, conservarlos y administrarlos. Y administrarlos nace no de las concesiones del poder temporal, sino de la misma razón social de la iglesia. Es claro que no puede atacarse a la propiedad eclesiástica sin herirse en la parte más noble a la propiedad particular, aun cuando no se trate sino de solamente de fundaciones debidas a la piedad y a la caridad de los fieles. Bueno, así como el obispo de Michoacán protesta, también lo hace el obispo de Guadalajara, arzobispo, el primer arzobispo Pedro Espinosa y Dávalos, protesta el arzobispo de México, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, y todos terminan fuera del país. Hay otra ley que nos da también un signo importante de la secularización que se quería para México. Es la ley del registro civil. Desde la época virreinal, el registro de nacimientos, matrimonios, de funciones, siempre los llevó la iglesia. Se hace la ley del registro civil y surge el registro civil de parte del gobierno y la administración de esos registros. Y entonces, poco a poco se va desplegando a la iglesia de esas funciones, también de la función de la enseñanza y de la función de la administración de hospitales. Lo que pasa, curioso, con la ley del registro civil de primero es que mucha gente a lo civil se casaba con una persona y luego a lo eclesiástico con otra, y varios problemas que empezaron a surgir ahí. Bueno, don Pedro Espinosa y Dávalos, arzobispo de Guadalajara, envió una protesta a Juárez ante dichas leyes, estas que acabamos de ver y otras más, y la hizo circular a sus párrocos. En respuesta, miembros del Partido Liberal de Guadalajara provocaron varios desórdenes en la ciudad de Guadalajara al grito de muera el Papa y muera el clero. Bueno, una secularización un poco rara, parecía que ya era más bien un odio hacia la iglesia, no solo un tema de secularización. Los obispos, como les digo, fueron exiliados. Juárez vuelve después de terminar la guerra de reforma, los expulsa del país, y luego con el conflicto contra el imperio francés, contra Maximiliano de Habsburgo, vuelve a irse Juárez y después regresa al poder y vuelve a hacer lo mismo con los obispos, los vuelve a exiliar. Bueno, la guerra de reforma que se da por culpa de esas leyes, que no eran leyes para el tiempo y momento de la sociedad mexicana que estaba viviendo, esas leyes provocaron una guerra entre el Partido Liberal y Conservador. Miembros del Partido Conservador desconocieron el gobierno de Comonfort y nombraron a Félix Zuluaga, respaldado por Miguel Miramón. Juárez también se nombró presidente, o sea que hubo un momento que había 3 presidentes, todavía no renunciaba Comonfort, Miguel Miramón, Félix Zuluaga, presidente conservador, y Juárez. Para poder sortear y ganar la guerra necesitó reconocimiento estadounidense y armas exportadas. Juárez, en ese momento, firmó tratados que implicaban reconocer la soberanía de los estados perdidos en 1848, es decir, dejar de hacer la lucha por recuperar esos territorios. Eso firmó Juárez. Y luego se concedió derecho de vía de tránsito libre por la nación mexicana. Eso también lo firmó Juárez en un tratado que se llama Tratado MacLean Ocampo. Ahí lo firmó.
derecho de vía de tránsito libre de los estadounidenses por México y derecho perpetuo sobre el istmo de Tehuantepec, ahí donde están construyendo un tren. Una frase de Juárez que no es tan común, nomás escucha la del respeto al derecho ajeno, y que no es de él, exactamente. A los enemigos, la ley a secas, a los amigos, la ley con gracia, cuando hablaba de cómo iba a tratar a los conservadores. Bueno, Juárez le gana a los conservadores gracias al apoyo de Estados Unidos, pero el grupo monarquista, el grupo conservador monarquista, va a Europa a pedir ayuda y entonces consiguen el apoyo del ejército francés que viene a México, aprovechando un tema de una deuda. El sector monarquista conservador ofreció la corona mexicana a reyes europeos. En 1863 el ejército francés entra a la capital del país. Se festeja mucho la batalla de Puebla, pero pues bueno, esa batalla no sirvió más que para retrasar lo que iba a suceder, que es que Francia tomara el país y que se reconociera a un príncipe austriaco de la familia Habsburgo como emperador de México, el segundo emperador de México. Es un empate de local. Sí, algo así. Y el 5 de mayo lo festejan mucho en Estados Unidos. Exactamente, sí. Bueno, entonces, el problema aquí es que con este monarca, el Partido Conservador, pues se lleva un fiasco. Era más liberal que los liberales en México. Y entonces poco a poco empieza a perder apoyo del Partido Conservador. Y luego Francia se mete en un conflicto con Prusia y tienen que retirar sus tropas y Maximiliano se queda solo. Se queda solo y se queda solo hasta sin Carlota y bueno, es fusilado. Juárez vuelve al poder e incluso intenta reelegirse otra vez Juárez, nada más que la salud ya no se lo permitió, Juárez fallece y bueno, allí entra después un conflicto entre Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz por el poder, ya no voy a tener mucho en eso, por cuestiones de tiempo. Le fallecen. Quiero leer un poco de algo que no puse en la presentación, que apenas me acordé hace rato, que tiene que ver con levantamientos, poco a poco yendo al antecedente de lo que es precisamente la parte central de este tema, de este curso, que es la cristiada. Ante estas leyes de reforma hubo un levantamiento popular. El levantamiento popular se llamó los religioneros. Los religioneros, este libro, estoy tomando el libro de Jan Meyer, el número 2. Los religioneros es un levantamiento en 1870 en contra de las leyes de reforma. Entonces es un movimiento que inicia justamente en el occidente del país, similar a como va a pasar después en la cristiada. Hay levantamientos en Guanajuato, en Michoacán, y en en Jalisco, en Nayarit. Esos levantamientos poco a poco pues dan el sentir de la gente en contra de esas leyes que van fuera o son en contra de lo que ellos viven en su cotidianidad y que es su fe. Y sienten atacar su fe, se levantan en armas. El movimiento religionero, que tampoco se ha estudiado mucho, Jan Meyer los toma como antecedentes. Bueno, voy a hablar rápido de bibliografía que utilicé, que ya presentó un poquito Robert, Historia de la Iglesia en México del padre Manuel Olimón Olasco, este libro, que no tiene mucho que se editó. Bueno, el pensamiento conservador en México, para presentar un poquito de lo que era el Partido Conservador. Ladrillo, Nueva Historia de la Iglesia en México, igual aquí los voy a dejar por si alguien quiere verlos o si le gustaría luego buscar alguno, pues para que tenga la referencia. Estas hojas sueltas que traigo, que ya no me dio tiempo de compartir, son los diarios de debates de la Reforma, documentos básicos de la Reforma, se llama el libro completo. Es un diario de debates entre los conservadores y liberales y se ve parte de su pensamiento. Es el diario de debates. Bueno, ya hablo un poco de don Trinidad Sánchez Santos,
una importante pluma católica. Nueva Historia General de México, del Colegio de México. Como dice su nombre, es una historia general, las cosas más básicas de la historia de México. Muy importante para la construcción del tema, México, Tierra de Volcanes, de Schlarman. Y para la contraparte, para el Partido Liberal, el liberalismo en la época de José María Luis Mora, de Charles A. Hale. Esos utilicé para la construcción de este tema, así como probablemente algunas otras fuentes ya menores. Tengo aquí una hoja que es una invitación. Ayer que estaba terminando el tema, me salió esto de recuerdo ahí en el Facebook de una presentación que una vez hice. Este libro, que no tiene que ver con historia de México, se llama Introducción a la Historia, de un historiador judío, Marc Bloch, que lo escribió en un campo de concentración este libro. Y ese libro dice Marc Bloch, a diferencia de otros tipos de cultura, la civilización occidental siempre ha esperado mucho de su memoria. Toda la llevaba a hacerlo, tanto la herencia cristiana como la herencia antigua. Los griegos y los latinos, nuestros primeros maestros, eran pueblos historiógrafos, es decir, que les gustaba y buscaban la historia en diferentes fuentes. El cristianismo, por lo tanto, es una religión de historiadores, ¿sí? Otros sistemas religiosos pudieron fundar sus creencias y sus ritos sobre una mitología, se basaban en mitos. El cristianismo se basa y se fundamenta en los hechos históricos a través del tiempo, ¿sí? Pongo esto al final porque la invitación es esa, a que si queremos seguir conociendo nuestra fe, si queremos seguir defendiendo nuestra fe, si queremos seguir cultivándonos en esta fe, pues hay que conocer nuestra historia en nuestro país, nuestra historia universal, nuestra historia en nuestra región, es importante conocerla. Por lo tanto, pues es la invitación, ¿sí?, a que sigamos formándonos y preparándonos para seguir cultivando nuestro saber sobre nuestro país, sobre nuestra iglesia y sobre pues todos los temas posibles y necesarios para poder comprender mejor nuestra civilización. Bueno, pues ya que termino, sigue la ronda de preguntas y evasivas. Preguntas y evasivas. Entonces, a ver, si hay alguna duda, pregunta o también aportaciones también son importantes, ¿sí? ¿Qué tan cierto es de que Allende quiso envenenar a Hidalgo? Sí lo quiso envenenar. La segunda, ¿qué tan cierto fue que Morelos, después de que fusilaran a Galeana y Matamoros, pensó en pedir perdón al rey? Incluso reveló y dijo ubicaciones de sus compañeros. Sí. ¿Y la tercera? La tercera, en el Segundo Imperio, ¿qué tanto influyó la guerra civil de Estados Unidos para que Francia entrara a México? No tanto la deuda, que fue ahora sí el pretexto. Sí. ¿Qué tanto fundamentó la guerra civil de Estados Unidos para que entrara Francia? Yo creo que, bueno, de la primera nada más, Allende intentó envenenarlo en el Valle de Toluca, porque tenían una discusión ahí de si entrar a la capital o no, y Allende, pues entre las formas de tratar no lo convencía, pues bueno, intentó buscar otros métodos, ¿sí?, envenenarlo con su comida. Sí, la guerra en Estados Unidos es importante porque mantiene ocupado a Estados Unidos en ese conflicto civil interno. Y entonces no estaban muy contentos con la intervención de Francia a México. Tener en su patio trasero a Francia, una potencia mundial importante en ese tiempo, pues era preocupante y no lo querían. Pero fue más para que Francia apoyara al sur o para que el norte jalara a México. ¿Qué tanto fue ese? Respecto al apoyo al sur esclavista o por parte de Francia, sí, pues ahí sí que no sabría qué conexiones o qué nexos tendrían. Habría que purgarle más. O que fuera
para que el norte jalara a México a la guerra civil. Sumarse probablemente, también tenga que ver en ese sentido, ¿no? Para hacer alianza, para poder terminar la guerra civil, probablemente, sí. La verdad no sé exactamente qué influencia pudo tener con el esclavismo del sur, pero sería bueno ahí ver qué nexo hay y qué tiene que ver con México. Muy bien, gracias. Sí, don Ramón. Gracias, buenas noches. Bueno, pues en primer lugar felicitarte por tu exposición. Es un gran esfuerzo en una hora hablar de cuántos años, ¿no? Pero para nosotros los católicos es un rescatar la influencia de lo religioso dentro de la historia de nuestro país, ¿verdad? Que es parte de lo que debemos de alguna manera abocarnos. Todos estos sucesos, en el fondo, si ustedes se fijan, tienen que haber alguna cuestión religiosa, ¿no? El movimiento de independencia con el que inició, pues por fe, ¿quién fue iniciado? ¿Cuántos sacerdotes participaron? O sea, ahí de alguna manera, pero estamos hablando de sacerdotes católicos, así como civiles, pues ¿cuántos de veras encabezaban? O sea, no ha habido muchos a través de la historia de México hasta aquí, ¿verdad? O sea, simplemente leyendo el México, tierra de volcanes que nos decías ahí, dicen que en ese entonces había 7,341 sacerdotes. De esos, 161 participaron, el 2% nos dice el libro. Entonces, fueron muchos, pero a la vez mínimo, ¿no? O sea, por el número de cómo estaban. Entonces, es importante esa participación. Por otro lado, como fue tan extenso la etapa de la historia, hay una institución, podríamos llamarle, que era el Patronato Real. El Patronato Real era una concesión que el Papa concedió a los reyes católicos de España para que ellos hicieran las propuestas de obispos, ¿verdad? Entonces aquí viene el tema de que ¿quién ha intervenido? ¿El Estado en la Iglesia o la Iglesia en el Estado? Siempre iban de la mano de alguna manera. Para nombrar un obispo en esta tierra, en la Nueva España, en el virreinato, pues eran propuesta de los reyes católicos. Y cuando entra Juárez, no sé qué datos tengas ahí que nos puedas auxiliar, Juárez, o más bien los gobiernos liberales, quisieron seguir gozando de esa prerrogativa de tener el derecho de patronato, y el Papa dice, no, espérense, el derecho de patronato era para los reyes católicos. Como ya no se reconocen, como ya no están gobernando allá, entonces ya el derecho se lo reserva la Iglesia para nombrar nuevos obispos, y a partir de ahí se empiezan a nombrar muchos obispos, porque en el tiempo de la independencia, según los datos aquí también de este libro, creo que eran siete obispos, nada más los que había 8. Todo el país. ¿Verdad? 8 obispos, y de esos 4 estaban en contra de la independencia, etcétera, ¿no? O sea, pero todo ese aspecto es importante, pues, para nosotros como católicos, meternos a ese tipo de temas. Nosotros como católicos tenemos que hablar de eso, ¿verdad? De lo que de alguna manera tiene que ver con nosotros, con la Iglesia, su aportación que ha tenido dentro de la historia de nuestro país. En una exposición como esta, pues sería básicamente imposible, ¿no? Pero felicidades, y hay muchos datos que pudiéramos ahondar un poco más nosotros. Sí, gracias, don Ramón. No sé si hay alguna otra aportación, pregunta. ¿No? Pues si no hay más, pues le agradecemos con un fuerte aplauso a Pedro de Alba. Invitarlos, miren, si ponemos el ojo crítico, los conservadores en su momento, pues fueron el antecedente más pragmático que hay sobre el tema de los cristeros. Es decir, este grupo de personas que no solo participaron en contra de los liberales, sino que también les tocó poner en orden el país, y bueno, en esos 50 años que hubo de cambios, en 50 años hubo 27 presidentes, ¿no?
Antonio López de Santana nada más estuvo 11 veces ahí, y un día peleaba con los liberales y otro día con los conservadores, y tenía de amigos a todos y de enemigos a todos y poquitos más. Estos sucesos nos van a marcar algunas situaciones para entender qué pasa, porque hasta aquí, como ya señaló Ramón, todos los que dirigían y encabezaban movimientos que tenían que ver con cuestiones religiosas eran sacerdotes. Pero a partir de la Rerum Novarum, a partir del despertar de algunos católicos, laicos, Anacleto González Flores, entonces es el despertar de los laicos. Y a partir de aquí entenderemos por qué muchos participaron sin el aval del cura, sin el aval del obispo, en defender al tema de la iglesia. Y aquí es donde precisamente vamos a entrar con todos los sucesos, y es la parte más rica del curso, donde vamos a empezar a analizar. La próxima semana, con la ayuda de Dios, estaremos viendo los impactos que tuvo la Rerum Novarum en nuestro país. La paz porfiriana, donde fueron 30 años que gobernó Porfirio, 4 años detrás de la mano de su cuñado, pero los otros 26 años o 27 estando al frente. Prácticamente no se abolió ninguna de estas leyes, nomás no se aplicaban, pero no se abolieron, ahí estaban. ¿Y por qué no se abolieron? Pues vamos a ver qué papel jugaba la esposa de Porfirio. Era de las isabelinas, de las damas de los caballeros de Colón, era de las que le daba palmaditas atrás al gobernante para decirle, ahí no te metas, con estas no. Todo ese tipo de situaciones tenemos que entenderlas, porque si entramos a hablar de la cristiada de lleno, no se entenderían muchas cosas de todos estos acontecimientos. Entenderemos a un José Vasconcelos citando a un Lucas Alamán. O sea, cómo José Vasconcelos, que fue un revolucionario, después termina convirtiéndose al catolicismo. Cuando analiza y se pone a leer la historia de Lucas Alamán y todo lo que cuenta Lucas Alamán, que vivió todos estos acontecimientos, y se va precisamente no a los inventos que hacen Melchor Ocampo y otros historiadores, sino a las bases de las personas que vivieron. O sea, todos los documentos que hemos citado aquí, desde, se me fue el historiador que se puso a contar la historia porque se dio cuenta de Bernal Díaz del Castillo, que dice, voy a contar la historia porque ya me di cuenta que otros taruguillos que andan por ahí diciendo cosas no las vivieron, y ponen ahí cosas que no fueron ciertas y yo sí las viví, y entonces voy a contar la real y verdadera historia de la conquista de Nueva España, ¿no? Entonces él hace esos documentos, y todo lo que se narra de aquí para atrás, pues el fundamento que tiene todo esto lo vamos a ver en todo lo que fue el tema de la cristiada y el levantamiento de los cristeros ante el ataque y la persecución directa y atroz, encabezados por un grupo, la masonería. No va a quitar el dedo del renglón, no ha quitado el dedo del renglón de nuestro país, y no ha quitado el dedo del renglón desde el poder. Y una cosa, podrán soltar todo, menos la edición de los libros de texto gratuitos. Desde ahí siguen controlando y manipulando todo lo que quieren. Por eso ninguno de estos nombres en la historia de nuestro país, de los conservadores, aparece en nuestros libros de texto. ¿Quiénes aparecerán? Los que ellos quieren que aparezcan. ¿Por qué no se basan en ninguno de estos libros? Qué curioso que uno de los mejores libros de historia de nuestro país lo haya venido a escribir un extranjero. O sea, no obispo extranjero, pero, o sea, todas las fuentes que cita son fuentes fidedignas. Y cuando analizas tú los libros de historia, te das cuenta de que ninguna de estas citas las hacen ellos. Entonces, tenemos que tener todos estos elementos para que entendamos cómo fue capaz que los hombres de aquel momento se levantaron en armas, incluso para dar su vida por lo que creían. Ya era todo este acontecimiento que venía detrás para enfrentar al gobierno y enfrentar a sus secuaces. Entonces, pues gracias por seguir aquí. Esperemos que lo que aquí se esté dando nos sirva para aumentar nuestra fe, para ser mejores cristianos y para llevar una mejor vida para todos. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.